Buenos días, estimados colegas. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de este Congreso Nacional e Internacional de la Ciudad Mexicana para el Estudio del Climaterio. Agradecer particularmente a la doctora Basavilbaso Basso por considerarme a esta presentación. No tengo ningún conflicto de interés para la misma y aquí es una pequeña síntesis curricular. En la agenda tocaremos estos 5 temas que me parece que darán la puntual respuesta al tema que se me asignó. Me gustaría arrancar que todo va a partir de la disminución en la síntesis de esteroides sexuales ováricos que afectan, como ustedes ven, prácticamente toda la economía del organismo femenino. Y tocaremos en esta presentación la afectación que se da a nivel óseo, en el cual hay un incremento de los marcadores de remodelado óseo y intermediarios inflamatorios como son las interleucinas y los factores de necrosis tumoral. Otra estructura que también es afectada y que va indisolublemente ligada a la fisiología del hueso son los cambios musculares, y esta combinación es la que va a originar esta condición. A diferencia de la menopausia, que es una condición fisiológica que está relacionada al proceso de envejecimiento, la osteoporosis sí se debe considerar como una enfermedad, sí, que aunque acompaña a un proceso fisiológico, es una entidad patológica que debe ser prevenida y debe ser tratada. Aquí vemos cómo se establece el proceso de maduración ósea, en el cual el pico de masa ósea se va a adquirir alrededor de los 20 años de edad. Se mantiene esa década de los 20 a los 30 años. Y después de los 40 empieza a haber una pérdida relacionada a la edad alrededor de 1,5 a un 1% por año, pero que en el caso de las mujeres acelera entre 1 a 2% por año por el déficit estrogénico. Y es en este momento, en la década de entre los 50 y los 60 años, cuando los médicos de primer contacto, como los ginecólogos, los internistas, los médicos familiares, tenemos la oportunidad de identificar a las pacientes para poderlas tratar. Y el objetivo principal es la prevención de fracturas, ¿sí? Por lo cual es prioritario identificar cuáles son los individuos en riesgo para preservar la masa ósea, la función musculoesquelética, mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de fracturas asociadas a osteoporosis, que son fracturas por fragilidad. Nuestra mejor herramienta, como todo en medicina, es el historial clínico, que es el que nos va a orientar acerca de qué estudios de apoyo tendremos a los pacientes, como puede ser la densidad mineral ósea, que es el estándar de oro, o aplicar el cuestionario de FRAX para identificar a nuestra paciente. En base a esto podremos seleccionar tratamiento, sí, principalmente para evitar fracturas tanto vertebrales, no vertebrales y de cadera, con una visión de largo plazo, dado que es un padecimiento crónico, no es para mejorar un resultado de laboratorio, por lo cual es fundamental la adherencia por parte de los pacientes, y tendremos que evaluar el riesgo y el beneficio de los tratamientos con un fin último, que es la prevención de las fracturas. ¿Cómo diagnosticamos la osteoporosis? Pues como ya hemos mencionado, el historial clínico, evaluar a todas las mujeres en transición en la posmenopausia temprana en función a la recomendación de la Asociación Americana de Endocrinología, eh, y el FRAX, que es una herramienta de la Universidad de Sheffield que es de acceso libre y que nos permitirá establecer el diagnóstico. ¿Cuándo lo establecemos? Cuando el test score está por abajo de 2,5 desviaciones estándar para columna lumbar, cuello femoral, ¿sí? O 33% de radio. O cuando la paciente ya presentó fracturas vertebrales, que son fracturas de bajo impacto, son fracturas que se dan por caer de su altura, no es una fractura por traumatismo,
y obviamente fractura de cadera independientemente de los resultados de densidad mineral ósea. Consideramos baja masa ósea aquellas mujeres que se encuentran entre -1 y -2,5 desviaciones estándar. Y si tuvieron ya una fractura por fragilidad, pues obviamente ya el diagnóstico va a estar establecido. Es fundamental establecer en la densidad mineral ósea el T-score, pero también tenemos que ser muy puntuales en establecer que el T-score va a variar en cuanto a la probabilidad de fractura dependiendo de la edad de la paciente. Vean ustedes aquí como ante un T-score de -1.5, pues en una mujer de alrededor de los 50 años es de 7.4 su riesgo de fractura, pero ante este mismo score, a los 65 años, su riesgo de fractura es de 12.6, mayor al que puede tener una mujer de 50 con un T-score de -2.5. Y es por esto que no es solamente el resultado de la densidad mineral ósea, sino la edad de la paciente y otros factores clínicos. Y aquí es donde entra la herramienta de FRAX, que aunque no establece todos los posibles factores de riesgo de pérdida ósea, pues por lo menos son los más importantes y es una herramienta que está ajustada a los pacientes. Aquí ven ustedes cuáles son los parámetros que se interrogan, se eh, alimenta a la herramienta de cálculo y nos va a dar dos factores de riesgo para fractura de cadera y para fractura osteoporótica mayor. Si la paciente tiene un riesgo igual o superior al 3% para fractura de cadera o de más del 20% para fracturas de otros sitios del cuerpo, es donde debemos de intervenir. Y en función a esto, el Organismo Internacional de Osteoporosis, la IOF y ESEO, establecieron este algoritmo para el manejo de la osteoporosis posmenopáusica. En la evaluación inicial, nosotros podemos tener dos parámetros, uno con densitometría, ONS sin densitometría, y las pacientes se dividirán en pacientes con riesgo bajo, riesgo moderado o pacientes con alto riesgo o muy alto riesgo. Me pidieron enfocarnos a las dos primeras. El doctor Murillo a continuación hará el análisis del alto riesgo y del muy alto riesgo. ¿Qué es lo que debemos de establecer en todas nuestras pacientes? Pues es el que optimizar la ingesta de calcio y vitamina D en aquellas pacientes que tienen riesgo moderado, estilo de vida saludable en el cual la actividad física es importante, sobre todo acorde a la capacidad y a la edad del paciente, y considerar la terapia hormonal de menopáusica o la administración de SERMs. En el riesgo moderado, aparte de optimizar la ingesta de calcio, vitamina D y la actividad física acorde a la capacidad del sujeto, debemos de considerar la terapia hormonal menopáusica o ya utilizar antirresortivos más potentes como son los bifosfonatos y el denosumab. ¿Qué otra cosa tenemos que establecer? Una vez establecido el diagnóstico de osteoporosis o de riesgo de fractura, medir los niveles de vitamina D y si es necesario suplementarlos entre 1,000 a 2,000 unidades diarias de esta prohormona y recomendar y garantizar en la dieta sola o con suplementos de 1,200 miligramos diarios de calcio. El acondicionamiento físico tiene que ser con ejercicios de peso y balance para reducir el riesgo de caídas y de fracturas, limitar la ingesta de alcohol, contraindicar el tabaquismo y en el adulto frágil ya mayor, pues le pueden hasta considerar los protectores de cadera. La dieta debería ser la principal fuente de la ingesta de calcio. Los lácteos no los van a proveer. Y la vitamina D, pues realmente son muy pocos los alimentos que la pueden proveer. El salmón salvaje y el huevo, pero vean las cantidades de vitamina D son insuficientes para los requerimientos diarios para alcanzar
los rangos normales que son de 30 a 60 nanogramos por mililitro, y en el cual ustedes verán que las personas sedentarias de medios urbanos pues difícilmente se encuentran dentro de los rangos de normalidad. La gran mayoría se encuentran en los rangos de insuficiencia, y los que nos dedicamos a este campo del climaterio y la menopausia, pues con cierta regularidad vemos pacientes con deficiencia de calcio. ¿Cuál es la causa de este déficit en los niveles de vitamina D? Pues es la escasa exposición a la luz solar, como los pacientes adultos mayores. También deficiencias en los aportes nutricionales, ya sea por mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, las cirugías bariátricas, o también cuando hay daño hepático, los pacientes obesos, o ciertos fármacos que afectan el sistema citocromo oxidasa 450, como los anticonvulsivantes, los glucocorticoides, los antirretrovirales y los medicamentos para tratar la tuberculosis. Cuando tenemos que hacer una indicación del dosaje de los niveles séricos, obviamente, como ya habíamos mencionado, los pacientes con diagnóstico de osteoporosis antes de iniciar el tratamiento para ver cuáles son sus niveles, los adultos mayores, sobre todo cuando tienen historia de caídas o fracturas no traumáticas, la población no expuesta al sol, embarazadas y obesas, los pacientes con enfermedades reumáticas y los pacientes trasplantados, pacientes con insuficiencia hepática severa, con daño renal, pacientes oncológicos, con Parkinson o con esclerosis. ¿Qué medicamentos utilizar? Una vez establecido el diagnóstico, ya sea densitométrico y reforzado por el riesgo de fracturas con FRAX, o en función al criterio clínico de los antecedentes que tiene la paciente, sobre todo cuando ya hubo fracturas vertebrales, pues los tratamientos los vamos a enfocar en función a revertir el proceso de reabsorción. ¿Por qué los ginecólogos hemos debutado en este campo? Pues porque el hipoestrogenismo relacionado a la menopausia incrementa al RAN ligando, se une al receptor de los preosteoclastos, activándolos y diferenciándolos hacia una célula gigante que se va a unir a las superficies óseas y que es la que establece el proceso de reabsorción. Eh, Contamos con estrógenos o SERMs para actuar en esta fase del hipoestrogenismo posmenopáusico. También contamos con inhibidores del RAN ligando, como los anticuerpos monoclonales, los bifosfatos, que actúan ya sobre la célula activada, sí, favoreciendo la apoptosis de la misma. Y también contamos con medicamentos que actúan sobre el osteoblasto, que a su vez es el encargado de la formación ósea, con teriparatide en la fracción completa o en la 1.34, y un medicamento nuevo, romosozumab, que se tocará en la siguiente ponencia. La terapia hormonal menopáusica está indicada principalmente cuando hay hipogonadismo hipogonadotrópico, falla ovárica precoz o menopausia prematura y atrógena. La indicación es para la prevención de los síntomas vasomotores y para prevenir la pérdida ósea y para el síndrome urogenital de la menopausia. Tiene otros efectos benéficos que no es el objetivo de esta plática. ¿Qué sucede con la disminución de estrógenos? Pues como ya hemos mencionado, hay una activación del RAN ligando. Este actúa sobre los perosteoclastos. Estas células multinucleadas activas van a forzar la resorción ósea. Hay un estudio ya antiguo, pero que fue contundente en sus resultados, como la administración de terapia hormonal durante 4 años incrementó la densidad mineral ósea y la mantuvo a estos niveles durante 7 años de seguimiento. Pero cuando se suspende la terapia hormonal, sí hay una reducción en los niveles de densidad mineral ósea, similares a los que ocurren cuando no hay
terapia hormonal menopáusica, ¿sí? Eh, ¿Qué ocurre cuando se administra la terapia hormonal? No hay ganancia de la densidad mineral ósea después de 3 años de estarse administrando. Cuando se suspende la terapia hormonal, hay una pérdida similar a lo que ocurre al grupo placebo. Y cuando se usa por 10 años o más, no hay una reducción en el riesgo de fracturas de cadera. La terapia hormonal en este estudio en aproximadamente 7 años no aportó un beneficio mayor, ¿sí?, al que se adquirió durante los primeros 3 años. Y después el WHI pues también vino a confirmar que previene las fracturas desde el primer año de administración. Hay una reducción del riesgo relativo de fracturas de aproximadamente el 30%, tanto en fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Los ERMs contamos básicamente con dos, el raloxifeno y basedoxifeno. Ambos previenen la pérdida de masa ósea. Su efecto principal es a nivel vertebral, ¿sí? Y como efectos secundarios, pues pueden ser eventos tromboembólicos, síntomas vasomotores y parestesias. Estos compuestos van a ocupar el receptor estrógenos, tiene un efecto agonista en el receptor beta, por lo cual incrementa la densidad mineral ósea y con esto reduce el riesgo de fracturas vertebrales. Y el efecto antagonista sobre el receptor alfa tiene la fortaleza de que no estimula el endometrio, sí, y reduce el riesgo de cáncer de mama, similar a lo que se observa, por ejemplo, con el tratamiento coadyuvante con tamoxifeno. La reducción en el riesgo de fracturas en mujeres con y sin fracturas vertebrales previos, tanto en raloxifeno como en vasodoxifeno, pues a los 4 años es de aproximadamente un 34% para el raloxifeno y de 45% con vasodoxifeno al tercer año. Los bifosfonatos han sido los medicamentos más utilizados durante los últimos años. Son potentes inhibidores de la reabsorción ósea, reducen, como ya hemos mencionado, la actividad de los osteoclastos, aumentando la apoptosis. Sí, tienen una muy baja disponibilidad por vía oral, solamente el 1% de la dosis ingerida se absorbe y fácilmente se interfiere con la grasa, el calcio, las fibras vegetales, jugos, por lo cual es muy importante tomarlos con el estómago vacío, con el vaso completo de agua y evitar el reposo. El mecanismo de acción es que el bifosfonato unido al hueso es absorbido por esta célula que ya está activada, el osteoclasto diferenciado, que va a sufrir apoptosis en el momento en el que eh, absorbe al bifosfonato que está depositado en el hueso. Los más disponibles han demostrado una reducción en el riesgo de fractura, incrementan la densidad mineral ósea, como ustedes ven aquí, pero a partir del 5.º año, tanto alendronato, risendronato, ibendronato y el ácido solendrónico, a partir del tercer, cuarto año tienen un plató, es decir, ya no siguen incrementando la masa ósea, y si se suspende el tratamiento al cabo de un par de años, los niveles de porcentaje de este cambio en la densidad mineral ósea se va a perder como si no hubieran tomado medicamentos. Van a incrementar la densidad mineral ósea y reducir el riesgo de fractura, tanto vertebrales de cadera y las no vertebrales. Reducción del riesgo se continúa hasta por 5 años después de suspender el tratamiento y en los estudios clínicos son muy seguros en su utilización, teniendo las precauciones que ya mencionamos y en general los pacientes sanos los toleran muy bien, cosa que puede no ocurrir con los pacientes que tienen problemas de reflujo gastroesofágico, enfermedad ácido péptica. El otro medicamento de reciente incorporación al armamento terapéutico es el anticuerpo monoclonal IgG2,
denosumab. Se une al receptor activador del factor nuclear kappa B, que es el RANK, a dosis de 60 miligramos semestrales subcutáneos, y que a los 3 años reduce en un 68% el riesgo de fracturas vertebrales, 20% las no vertebrales y en un 40% las fracturas de cadera. Y cuando se administra hasta por más de 10 años, este efecto se continúa y esta es una de las mayores fortalezas, además de sus pocos efectos secundarios cuando se administra. Vean aquí el efecto a nivel de cuello femoral y a nivel de tercio de radio, como a 10 años hay un incremento sostenido de la densidad mineral ósea, efecto que no observamos con ningún otro medicamento, que la mayoría alrededor del tercer año se aplanan, y aunque el no perder es ganar, pues obviamente este incremento en la densidad mineral ósea es una fortaleza que nos refuerza la prescripción con los pacientes, con sus familiares. Vean aquí cómo prácticamente todos los medicamentos de los que disponemos tienen un efecto en la reducción de fracturas vertebrales. Sin embargo, en las fracturas no vertebrales, ya este efecto no es el mismo, y en fractura de caderas lo es aún menos. Por lo cual, dentro de los medicamentos que demuestran una reducción en estas tres esferas, está el alendronato, el risendronato y el ácido solendrónico, el denosumab y la terapia estrógeno progestacional como eficacia para la reducción de fracturas. ¿Cuál es el objetivo terapéutico y cómo llevamos el control? En las enfermedades crónicas más frecuentes, diabetes, hipertensión y las hiperlipidemias, los valores de glucosa, las cifras de tensión arterial y los valores séricos de lípidos, su reducción, consideramos que la paciente se encuentra con control de su enfermedad. Si suspenden los tratamientos, nuevamente se revierten estos marcadores y obviamente se van a incrementar todos sus valores. Con la osteoporosis, lo que sucede es damos el tratamiento, se incrementa la densidad mineral ósea y se estabiliza cuando se administran bifosfonatos. De que llegó el denosumab, sigue habiendo un incremento en la masa ósea, pero en ambos, si hay suspensión del tratamiento, hay una reversión en los efectos, igual que lo que ocurre con otras enfermedades crónicas. ¿Cuál es una de las preocupaciones en la administración de los tratamientos antirresortivos? Pues como ustedes seguramente viven en su práctica clínica, es el temor de los odontólogos y que le transmiten a las pacientes el que deben de suspender sus tratamientos o que no los utilicen porque son peligrosos, porque provocan osteonecrosis mandibular. La posición de la Asociación Dental Americana, ¿sí? En 2011 es que los beneficios de la terapia de la osteoporosis superan los riesgos para desarrollar osteonecrosis mandibular. Es una condición que obviamente es muy delicada para los odontólogos y de sufrimiento para los pacientes. Hay exposición ósea, se pueden dar fístulas intraorales o extraorales, ¿sí? Y sin historia de procesos de radioterapia, ¿sí? O en pacientes oncológicos. Este tipo de casos sobre todo se ven a las dosis oncológicas para evitar metástasis óseas en cáncer de mama, cáncer de próstata, y la duración de esta complicación pues es de más de 8 semanas, y que obviamente pues provoca mucha preocupación para los odontólogos y para nuestras pacientes. Pero vean ustedes cuál es la probabilidad a 10 años de que ocurra esto. La otra complicación también son las fracturas atípicas de fémur. Vean, si el paciente en una mujer de 80 años con una osteoporosis bien establecida, si no recibe tratamiento, su riesgo de tener fracturas es de un 25%. Si recibe tratamiento, reduce a la mitad estos trastornos. Incluye aquí un 0.5
del riesgo de fracturas atípicas de fémur. En las que no tienen tratamiento, su riesgo es de 0.01 de tener un riesgo de fracturas atípicas. Pero el riesgo de tener osteonecrosis mandibular con tratamiento es de 0.01. Este riesgo es muy bajo. Vean si lo comparamos contra un accidente automovilístico fatal o contra que la paciente pueda morir por un homicidio. Como ven, las posibilidades de que surja esta complicación es muy baja, por lo cual debemos de tranquilizar a nuestros pacientes. ¿Cuál sería la recomendación en una paciente a la cual apenas le vamos a iniciar tratamiento? Pues que acuda a su odontólogo, que le hagan revisión si tiene gingivitis o si tiene caries o cualquier problema que sea resuelto antes de iniciar el tratamiento. Y este tipo de complicaciones se ven sobre todo cuando hay instrumentación en la encía, es decir, cuando se aplican implantes o cuando hay cirugías sobre la encía o cuando están utilizando dosis oncológicas para la prevención de metástasis óseas. ¿Qué podemos concluir acercándonos ya hacia el final de la presentación? En primer lugar, que debemos de considerar que la osteoporosis es una enfermedad crónica degenerativa que requiere un tratamiento a largo plazo, principalmente con antirresortivos, ¿verdad? Como los que mencionamos aquí. El objetivo primario es la prevención de las fracturas, no revertir un valor de densidad mineral ósea. El objetivo secundario es mantener a las pacientes alrededor o por arriba de menos 1,5 desviaciones estándar en cadera total, ¿sí? Y esto se tarda tiempo en llegar a los mismos. Todos los fármacos van a tener efectos reversibles variables si se suspende el tratamiento. Y el tratamiento involucra un manejo mínimo por 3 años. Sin embargo, hay pacientes que han continuado con estos tratamientos por 10 o más años y que han cambiado a lo largo del tiempo. Nos ha tocado, al dedicarnos mucho tiempo con esto, ir cambiando en nuestras opciones terapéuticas en función a la disponibilidad de ciertos medicamentos. Es decir, actualmente contamos con todos los que ya mencionamos, pero hace muchos años teníamos solamente bifosfonatos con SERMs, y actualmente pues contamos con un armamento terapéutico mucho mayor. El objetivo final de los médicos de primer contacto es evitar esta imagen. Una paciente que al final de su vida va a tener una osteoporosis severa que le va a provocar dismovilidad y una calidad de vida pues muy restringida, porque vean ustedes, esta paciente va a tener problemas respiratorios, digestivos, la posibilidad de tener fracturas por fragilidad es mucho mayor, dolor crónico, etcétera. Entonces, con esto, pues espero haber cubierto en tiempo y forma la presentación. Reitero mi agradecimiento a mi querido Colegio de Estudio de la Menopausia, y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Abajo se encuentra mi correo y no me queda más que dar por concluida la presentación. Muchas gracias.